Hola, otra vez. Cuando queremos saber lo que pasa en el mundo, optamos por leer The Economist. Pero cuando queremos ver lo que pasa en Bolivia, la mejor opción es leer Siglo XXI. Y Siglo XXI esta semana tiene un enfoque totalmente diferente respecto a los otros medios y dice, por ejemplo, que Bolivia en este momento está viviendo un vacío de poder, tal y cual, vacío de poder. Dice que el acoso que le hace el cocalero Morales desde Buenos Aires a la presidenta Áñez, el sabotaje que le hacen los masistas que han quedado en la administración pública al gobierno de la señora Áñez, pero además la ineptitud de sus colaboradores, de casi todos sus colaboradores, está llevando a que el país tenga un vacío de poder en este momento. La semana pasada, por ejemplo, el Poder Ejecutivo le pidió al Legislativo, que está en manos del MAS, ¿no?, que le autorice a inaugurar un hospital en Montero. Los masistas del Parlamento se le rieron, o sea, no se necesita autorización del Legislativo para inaugurar un hospital. Pero esa es una demostración de que en realidad el legislativo se ha impuesto a todos los demás poderes. Por ejemplo, le ordena al poder electoral que haga las elecciones o que no las haga o que define las fechas. Y el poder electoral también se ha sometido al legislativo y acepta todas las órdenes que recibe de la señora Eva Kopa. Entonces, dos poderes ya tienen el bolsillo de la señora Eva Kopa según Siglo XXI. Y eso produce un vacío de poder. La semana pasada la señora Áñez se presentó ante los periodistas con 3 temas. Le digo, estoy sufriendo acoso político, estoy sufriendo una conspiración de la corrupción interna que ha dejado el MAS en la administración pública y además debo combatir al virus chino con un sistema de salud totalmente inapropiado, desarmado, desamparado, porque así lo dejó el cocalero Morales. Eso dijo la señora Áñez. Pero ocurre que nadie le prestó atención. Los medios no reprodujeron lo que ella había dicho. Sus colaboradores no salieron a decir, sí, en efecto, a nosotros nos consta que, por ejemplo, no hay hospitales, no hay médicos, no hay salas de emergencia, no hay detrás, no, nada, ni una sola palabra. Ella estaba sola como huérfana. Y entonces eso es una especie de vacío de poder, dice el siglo XXI, ¿no? Una señora independiente, que no tiene nada que ver con el gobierno, Amparo Vallivian, salió en defensa de alguna manera del gobierno diciendo que este asunto de los respiradores artificiales habría que analizarlo con un punto de cuidado. De repente dijo, los del BID son de alguna manera responsables de algunas de las cosas que ocurrieron con la compra de esos 170 respiradores que produjeron un escándalo del cual se sigue hablando en los medios de comunicación de Bolivia. Es un festín que se están dando los medios para hablar de los 170 respiradores que compró el gobierno de la señora. Hay un exministro preso y todo eso, pero sigue el festín. Siglo XXI habla en la segunda página de lo que le llama, dice, Eva odia al virus, porque de veras la señora Eva Kopa no quisiera que existiera el virus chino. ¿Por qué? Porque le está obligando ahora a aplazar, a posponer por segunda vez las elecciones. Ya las había pospuesto para que sean mayo, junio, julio, y ahora desde Buenos Aires, el jefe que ella tiene, le dice, no, quizás haya que posponer otra vez, y de repente la noticia va a ser, dice Siglo XXI, que el cocalero le ha dicho desde Buenos Aires a la señora Eva Kopa que tiene que fijar las elecciones para septiembre, octubre, noviembre, o octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, esa es la situación que se está viviendo en Bolivia. ¿Desde dónde se gobierna? Desde Buenos Aires, desde el Parlamento, ¿no? En fin, ese es el vacío de poder y dice el siglo XXI que están surgiendo pues ideas un poquito atrevidas en esta situación de vacío de poder. Por ejemplo, el alcalde de Tarija, el gobernador de Tarija han decidido
decretar y avanzar hacia una federalización del país de facto, así como se hacen las cosas en una situación de desgobierno o de vacío de poder. Entonces, en eso están ahora las autoridades principales de Tarija, probablemente en coordinación con otros departamentos y probablemente además en conocimiento de las Fuerzas Armadas, que eso es lo que sugiere siglo XXI. Otra noticia atrevida es la que lanzó Eduardo Rodríguez Belce en una carta que se publicó en The Economist. Gran orgullo debe sentir ahora Rodríguez Belce, porque su carta dice: es necesario que en Bolivia hay una nueva constituyente, porque la constituyente que nos dejó eso no lo dice Rodríguez Belce, pero lo digo yo, es un mamarracho. Por ejemplo, crear un Estado plurinacional con 36 naciones, casi compitiendo con las Naciones Unidas, ¿no? O sea que habría que corregir esa aberración y todas las otras cosas que ha puesto el MAS en la constituyente actual. Dice Rodríguez Belce que habría que corregir y de paso se podría hacer que el poder electoral se ponga los pantalones y decida corregir las aberraciones que llevaron a que el país tenga la peor elección con fraude escandaloso de la historia del país en octubre del año pasado. Pero parece que el Tribunal Electoral no se atreve, por ejemplo, a convertirse en querellante de las causas que se han presentado ante el Tribunal Constitucional, que es lo que le piden todos. O sea, tendrías que pronunciarte, Tribunal Electoral, sobre la barbaridad del fraude que se produjo en octubre, pero no dicen nada. Ellos van a cumplir con la ley que recibieron y por lo tanto en eso se van a quedar. Después, siglo XXI habla en la página 3 acerca de una especie de atentado que ha cometido el periódico La Razón, que es de propiedad del venezolano Carlos Gil Ramírez. Se compró este periódico, así como se compró los 2 ferrocarriles del país, está a cargo de la instalación de los teleféricos, tiene un contrato por $700 millones para el mantenimiento de los teleféricos de La Paz durante 40 años. $700 millones, dice Siglo XX. Este señor, Carlos Gil, ha hecho que su periódico La Razón, en coordinación con la radio Causachuncoca de los Cocaleros del Chapare, dijera que el gobierno de la señora Áñez se apresta a devaluar la moneda, porque ese es un compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo se puso a suspirar y de pronto La Razón dijo: nos hemos equivocado, ha sido un error de traducción. Causachuncoca, que habla entre quechua y español más o menos, no dijo nada, no aclaró nada, pero la cosa se sembró. Es un caso de terrorismo financiero. Esas son las cosas que se están dando. Siglo XXI hace una revelación en su columna que se llama Versionero Político. Una columna muy leída y que tiene versiones cortas. Por ejemplo, revela, siglo XXI, que la señora Karen Longaris, canciller de la República, despidió a 190 masistas de la Cancillería. Yo no sé cómo cabían 190 en esas oficinas tan pequeñas, pero 190 han sido despedidos de la Cancillería y además han sido despedidos 130 masistas del Servicio Exterior de Bolivia. Y entonces, claro, así se explica por qué la señora Longaris está recibiendo tal cantidad de ataques y de críticas, que ha puesto a fulano, que a no sé qué, que ha designado a un amigo, a un pariente en cargos diplomáticos, y resulta que todos los masistas que estaban en esos cargos eran o parientes o no sé qué de los masistas que gobernaban, pero entonces nadie criticaba. Ahora la señora Longaris está recibiendo los ataques de estos desplazados, de estos despedidos, de estos relocalizados masistas. Esas son las cosas que tiene Siglo XXI esta semana. Que suscribirse al Siglo XXI, pero además hay que suscribirse a este espacio, ¿ah? Tienes que suscribirte y además ponerle la campanita para tener
el primer lugar entre los que reciben esta próxima entrega. Muchas gracias, chao, chao, hasta luego.